La educación es algo que me apasiona, es algo que me ha llenado de satisfacción durante toda mi vida. La interacción de los estudiantes conmigo en el aula y ahora desde mi hogar con la virtualidad que exigen las circunstancias. Pero esa educación tiene que ser de mayor calidad, tiene que ser científica, tiene que ser humana, tiene que ser tecnológica. Y es por esto que quiero ir al Congreso, para abogar porque esos recursos destinados a este segmento sean optimizados y así hacer que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes quieran quedarse en el país, quieran ser parte de la sociedad dominicana, quieran contribuir a su crecimiento y al de sus familias. La educación nos protege y nos permite mantenernos unidos en familia. Es el momento. ¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la educación? Mi amor por la educación no solamente me ha llevado a trabajar en las aulas mucho tiempo, también me ha llevado a tener este espacio donde discuto temas inherentes a la educación. Normalmente yo tengo un invitado, tengo una persona en la cual pues yo le hago preguntas, pero mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué tú no explicas realmente qué es lo que te ha llevado a querer pues ir al Congreso, a quemar esta etapa? ¿O es que realmente tú no estás quemando ninguna etapa y de una manera u otra tú siempre has sido política y educadora? Por eso, pues, me atreví a pedirle a una amiga que es más que amiga, una hermana, a Clara Espinosa de Abel, para que juntas compartiéramos este momento y ella me hiciera las preguntas que a ella se le puede ocurrir y que son las que la mayoría de la gente me formula sobre mi candidatura y sobre mi posición en el Congreso frente a diferentes temas. Clara. Hola, Diana. Buenos días, amigos televidentes. Bueno, como dice Diana, vamos a preguntarle cosas y como si estuviéramos en la casa, ella va a contestar de una manera muy natural todo lo que yo le pregunte, que son cosas que se me han preguntado y que yo sé que hay muchas inquietudes sobre ellas. Por ejemplo, tú acabas de decir que toda tu vida has estado en la educación, lo que es verdad, y eso te ha hecho ganar un nombre y un respeto, un nombre limpio, una trayectoria, y eso realmente es algo que la gente se pregunta, bueno, una persona que tiene todas estas áreas ganadas, ¿qué tú pretendes al incursionar en la política y específicamente en el Congreso? ¿Y cómo tú crees, perdona, que son varias preguntas, cómo tú crees que puedas ayudar a que esta área de la vida mejore desde el Congreso, desde tu puesto como diputada, así es que, ¿verdad? Mira, yo pienso que si bien es cierto que ahora mismo de los 190 diputados que tenemos, la mayoría no me merecen a mí la gran consideración que deberían tener por ser parlamentarios, puesto que muchos de ellos ni han propuesto nada, ni han fiscalizado nada, ni tampoco le han dado la oportunidad a personas de que sientan que ese Congreso es suyo. Al contrario, han actuado de una manera tal que la gente tiene más que sentirse atraído, identificado, siente una animadversión. Si bien eso es cierto, también es verdad que hay algunos congresistas que han realmente dado cátedra de decencia, de ética. Y alguien podría pensar, ahora mismo ya va a mencionar todos los del Partido Revolucionario Moderno o todos los de tal partido. No, yo creo que eso se ha producido incluso en la oposición. Yo creo que aún en partidos como el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, yo tengo a Amanda Rodríguez, una diputada de Santiago, que es la coordinadora de género. Yo tengo a Minú Tavares Mirabal, que en su momento ocupó una diputación por el Partido de la Liberación Dominicana, igual que Guadalupe Valdés. Y cogí 3 ejemplos de ese partido para que la gente no vea que realmente por estar envuelto en la bandería política, tú tienes que ser
contrario a las expectativas de la gente. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú tienes a Farideh Raful, que todo el mundo ha visto cómo ha sido una abanderada de la lucha contra la impunidad y en contra del mal accionar y de la corrupción. Entonces, yo pienso que desde el Congreso se puede luchar por esos objetivos. Pero vamos al específico que tú me preguntas, la educación. Resulta que a través de una lucha denodada de mucho tiempo, se logró que se estipulara que el 4% del Producto Interno Bruto fuera educación. Pero eso se ha quedado sin supervisión. Eso se ha dejado a que ese monto, que es cuantosísimo, muy alto, se destine a la compra de terrenos, muchas veces y a todas luces sobrevalorados, no idóneos, no situados en el lugar más pertinente. Inclusive, luego de haber hecho la construcción, han tenido prácticamente que, claro, no todos, muy esporádicos, pero tú no te imaginas que después que se haya una inversión de esa naturaleza, esa edificación haya sido dejado en desuso, porque no se tomaron las previsiones para hacer los estudios de suelo, para garantizar que era el idóneo, el más próximo a la región que iba a servir. Entonces, desde el Congreso, pienso tener una función fiscalizadora y todas estas denuncias que muchísimas veces, claro, yo no voy a saber sobre si esa situación ocurre en Pedernales, porque estoy en Santo Domingo, o ni siquiera de algunos sectores, pero siempre hay gente que vehicula y quiere dar a conocer, sobre todo ahora con las redes sociales. Entonces yo desde el Congreso, a través de las redes y haciendo presencia en horas que no son las horas que se está legislando, pienso recibir toda esta información y darle seguimiento, investigar, y en caso que la propuesta sea hacer leyes, ¿por qué no? En caso de que la propuesta sea hacer leyes, en el mismo Congreso existe todo un grupo de abogados que dan el apoyo logístico para la redacción de una ley. Entonces, ¿cómo voy a ayudar a la educación? Siendo vigilante de que los recursos vayan a las mejores causas. No es justo, ya se construyeron, no es justo que esa tanda extendida esté llena de pérdida de tiempo. Y la prueba es que los alumnos que me llegan a mí ahora no tienen más preparación que los que me llegaban hace 4 años, cuando la tanda extendida no había sido instituida. Y son alumnos que se pasaron 4 años cogiendo clases de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bien, una pregunta muy importante es, ¿qué tú piensas proponer para mejorar la calidad ya de una manera definida en la educación? Bueno, mira, para mí la gran falla de la educación está desgraciadamente en los programas. Son programas que han ido quedando desfasados. O sea, cuando tú llegas a Europa a estudiar o a cualquier lugar, pues que ellos ven, ¿qué tú estudiaste en el bachillerato? Te van a decir, ah, no, pero eso yo lo di en 8º. Y estamos hablando de la matemática que correspondía al 3º de bachillerato y al 4º de bachillerato. Entonces, ha habido un desfase. Nuestros programas han ido quedando muy rezagados en términos de matemática, en términos del estudio de la lengua, en el término de la exposición a la lectura. Entonces, que son las 2 materias más importantes. Porque la lengua, el dominio de la lengua materna, es el que te permite, pues, poder estudiar física, poder estudiar ciencias, poder aprender. Entonces, esto en programas, pero además en que se tiene que invertir en formación de los profesores. Tenemos la suerte de que ahora, debo decirlo, porque no todo lo que pasa en el estado actual es sombras. Ahora está habiendo bastante interés en la medición de cuáles son la formación de los docentes. Inclusive la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, pues ha instituido que en vez de que las carreras
de los docentes, de los futuros profesores, esté encargado de materias como pedagogía, como didáctica, que son importantes, que estén más cargadas en el conocimiento de la materia que se va a enseñar. O sea, que la persona que vaya a dar química tenga un 85% o un 80% mínimo de materias propias de la química y un 20% de formación humana y de formación pedagógica cultural y didáctica que le haga pues abordar esta materia con más calidad, pero que sepa mucha química, que sepa mucha física, que sepa mucha matemática, que sepa mucho español. Usted va a dar idioma, usted va a ser profesor de francés, usted tiene que tener por lo menos su licenciatura en francés y un dominio comunicativo de la lengua que le permita enseñarlo con propiedad. Sí, porque yo siempre he entendido que el porciento que se dedica a la educación, una de las partes más importantes es precisamente la inversión que se hace en la preparación de los profesores. Claro. Porque no hacemos nada con tener tan extendida, con tener muchas escuelas y cosas físicas, cuando lo que se va a tomar en cuenta es cómo esos profesores van a enseñar a esos estudiantes. Si esos profesores están en la capacidad de enseñarlos y de hacerlos entender, porque hay personas que saben mucho de algo, pero que no saben enseñarlo. Por eso te decía que concomitantemente con la formación científica o humanística en lo que van a enseñar, pues también se le dan las herramientas para que lo pueda hacer con cierto éxito, pero que tenga esa base, porque si tú tienes la manera de enseñar, pero no tienes el fondo de lo que vas a enseñar, pues no estás en nada. Exactamente. Entonces hay una forma que no entiendo cómo han pensado que van a mejorar la educación teniendo tanto dinero, porque un 4% del Producto Interno Bruto es bastante, mucho dinero. Es mucho dinero. ¿Cómo piensan ellos mejorar la educación si no han invertido en que esos profesores, que no se dice que son malos profesores, sino que no se le ha dado la capacitación necesaria, que en todos los países del mundo se dedica una parte del presupuesto para cada cierto tiempo darle se llama la educación permanente. Exacto, una preparación adicional, las cosas nuevas, enseñárselas y poner a ese profesor en la capacidad de poder enseñar a esos estudiantes. Bien, me están diciendo que ya tenemos que hacer un cambio. Vamos a otro segmento. Señores, esto es Página Abierta con la Educación, donde yo soy la entrevistada. Y lo hace precisamente mi amiga y hermana de toda la vida, Clara Espinosa de Abel, quien, señores, estudió conmigo la escuela y la universidad, e hicimos la tesis juntas. A ti, mujer dominicana, te invito a que en la boleta congresual ponderes la selección de mujeres. A mí, ¿por qué no? Que te voy a representar dignamente. Que toda mi vida he abogado por políticas más equitativas, porque no haya esta gran diferencia de percepción de salarios entre hombres y mujeres. No es justo que si somos más preparadas, solamente el 42% de las mujeres tengamos trabajos formales, a diferencia del 68% de los hombres. Mujeres, este es el momento. En el mundo, la pandemia desatada por el coronavirus. En esta Semana Santa, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pedimos al Todopoderoso tocar las mentes y los corazones de los líderes del planeta, para que unidos en un solo sentir, ofrenden los avances científicos y tecnológicos de la humanidad para controlar totalmente el coronavirus en el mundo. Hoy, lavamos nuestras manos y mantenemos el distanciamiento social para evitar la propagación del virus.
asumiendo con responsabilidad hacer frente a esta pandemia, asistiendo a nuestros niños, a nuestros hombres y mujeres, sin importar la edad, estatus social, religión o ideología política, porque cuidar y proteger a los más vulnerables es la acción más poderosa para salir victoriosos. Guastianos, guastianas, pueblo dominicano, les exhorto a aferrarnos a la solidaridad, al amor, la esperanza, como las principales armas para combatir este flagelo. Y mantengamos la fe de que volverán días mejores para todos y para todas, y que con la ayuda de Dios venceremos y volveremos a abrazarnos y a estar juntos de nuevo. La educación es algo que me apasiona, es algo que me ha llenado de satisfacción durante toda mi vida. La interacción de los estudiantes conmigo en el aula y ahora desde mi hogar con la virtualidad que exigen las circunstancias. Pero esa educación tiene que ser de mayor calidad, tiene que ser científica, tiene que ser humana, tiene que ser tecnológica. Y es por esto que quiero ir al Congreso, para abogar porque esos recursos destinados a este segmento sean optimizados y así hacer que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes quieran quedarse en el país, quieran ser parte de la sociedad dominicana, quieran contribuir a su crecimiento y al de sus familias. La educación nos protege y nos permite mantenernos unidos en familia. Es el momento. Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana. De establecer un ordenamiento territorial de la superficie de nuestro país, de proteger nuestros parques, nuestras reservas naturales, nuestros espacios públicos, de manera que los mismos puedan ser utilizados por las personas para su calidad de vida. Poner penalidades a los violadores de los parques, a los extractores de materiales de los ríos. Duquesa, es una vergüenza que no puede repetirse. Es el momento. Bien, Diana, pienso que en este programa que te puedes explayar es el mejor vehículo que tienes para poder informar a todas las personas que desean votar por ti. ¿Cuál es tu idea sobre la forma en que podrías desde el Congreso ayudar a que esos problemas de medio ambiente que tú notas se puedan mejorar, que las personas no tengan la capacidad de extraer los materiales de los ríos, que las personas no puedan acabar con los recursos hídricos de nuestro país? O sea, ¿cómo desde el Congreso tú pretendes que esto mejore? Mira, realmente en el país siempre la gente te dice, no, pero aquí hay leyes de todo. Bien, lo primero es que se incumplen. Y se incumplen porque las personas que lo hacen no sienten la presión social de que al hacerlo reciben no solamente el rechazo de la ciudadanía,
sino también la justicia persecutora y el cumplimiento de una pena por hacerlo. O sea, vivimos en un país donde tú tienes un sector, un segmento que ha sido declarado reservas y bajo el alegato de que son padres de familia, pero muchas veces ni siquiera son personas de poquísimos recursos que son infractores para la supervivencia. Estamos hablando de que se ha permitido que personas con muchos recursos ligados al Estado, hasta con familiaridad consanguínea, con personeros importantes, pues se les permita desarrollar un cultivo de aguacates, por ejemplo, o de cualquier índole en laderas de montaña, en espacios donde está prohibido, porque son los lugares donde nacen los ríos que se van a convertir, los recursos hídricos que se van a convertir posteriormente en los ríos. Y si tú coartas en su nacimiento esa fuente, nunca llegará hasta el río y ese río jamás podrá fluir y convertirse en una fuente que dé vida a animales, a nosotros los humanos, para la alimentación, para el cultivo, para el aseo, pero además que estamos poniendo en riesgo, como ha pasado, gran parte de nuestras presas. O sea, nosotros hemos hecho inversiones millonarias a lo largo de los años en plantas hidroeléctricas. Y si esos ríos se secan y no llegan hasta las plantas hidroeléctricas, entonces tenemos un elefante blanco, tenemos una construcción que no tiene ningún uso ni para las dos funciones que tienen las reservas, que tienen las reservas hídricas, las presas, que es para almacenar agua para cuando haya sequía y alimentar los acueductos y alimentar la irrigación, y también no sirven para generar electricidad, puesto que no ha caído el agua suficiente para que con fuerza dé la energía eléctrica. Entonces, tú hablabas de la extracción de los ríos. Eso es un crimen, porque cuando tú extraes materiales de los ríos, el río extiende su cauce, y al extender su cauce, la acción de los rayos solares va a hacer que se seque, ¿no? Por la deshidratación, por el fenómeno que produce la lluvia, pero que la lluvia no tiene que caer precisamente en el lugar donde se evaporó el agua. La lluvia posiblemente vaya a caer al mar. Y entonces no se va a recuperar esa agua que corre, no se va a recuperar y va a ir en detrimento. Entonces, sanciones estrictas contra los extractores de materiales de los ríos. En República Dominicana existen minas de arena que muy bien se podría explotar, pero eso tiene un costo y es mucho más barato sacarlo de los ríos. Y además, tú hablabas de los ocupadores de terrenos que son destinados a reserva. Eso es un crimen. Y yo hablaba de duquesa, señores. ¿Cómo es posible que a esta altura del juego, cuando estamos en el año 20 del siglo XXI, todavía los vertederos no sean lugares donde se organiza? Y se han intentado hacerlo. De hecho, en varias, pero hay cambios políticos, cambios de administración y todo cae al vacío y volvemos a no tener un manejo como debe ser en el caso de la basura. También hablamos de la mujer. ¿Por qué? Y fue uno de los videos que vimos. Mira, yo me siento que yo soy una beneficiaria en mi condición de candidata de la cuota de la mujer. Bien, yo ahí quiero exactamente. Si tú querías tener una acotación, sí, ahí. Porque es que tú vienes de un hogar donde son 5 hermanas.
Efectivamente. Y tú Y una madre que misma se sentía eres orgullosa madre, de tener 5 hijas. y tú misma eres madre de 3 mujeres. Es decir, Y abuela de 6. y abuela de 6. Es decir, que tú tienes muchas, pero muchísimas razones por las cuales tú debas querer abogar porque la mujer tenga un mejor posicionamiento y preparación para poder acceder, incluso desde ahora, desde no tener más preparación, la mujer puede acceder a tener mejores salarios o por lo menos iguales que los hombres. Y no es así. Entonces también, ¿qué tú piensas hacer para que esas mujeres estén más protegidas? Porque es escandaloso lo que estamos viendo en cuanto a los feminicidios. Y la mujer está desprotegida porque la mujer no tiene una entrada suficiente económica que le permita no depender del hombre. Y muchas veces han puesto sus denuncias, pero ¿qué pasa? Que cuando ven que no tienen de dónde sacar el dinero de mantener a sus hijos, o cuando ven que si se ponen a trabajar los hijos se quedan solos porque o no tienen padres ellos o muchas otras cosas, entonces tienen que quitar la querella y por lo tanto ese hombre abusador vuelve a la casa y ahí terminan en muchos feminicidios. Pero hay otra cosa muy importante y es que la mujer cuando se quiere preparar, el mismo machismo hace que el hombre muchas veces empiece a notar como una rivalidad con su esposa. Y desde que ve que la mujer va mejorando en su capacidad, va subiendo de estatus, empieza a sentirse celoso, invadido. Sí. Entonces, precisamente es por eso, porque como ve siempre la mujer como algo inferior, cuando la mujer se va superando, entonces ya ese hombre se siente sumamente celoso. ¿Qué tú piensas desde el Congreso que se podría hacer para estas dos cosas, tanto para lo del salario como para todo lo que envuelva la mujer? Mira, realmente yo pienso que volvemos a la educación. La educación es básica, es importantísimo que una perspectiva de género, una perspectiva de respeto a la mujer permee todos los programas. En la medida en que a través, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, yo que trabajo mucho historia, las mujeres en la historia son invisibilizadas. O sea, tú tienes a una María Trinidad Sánchez, señores, que fue fusilada y lo que se destaca de ella fue que bordó una bandera. Una bandera. Bueno, pero a nadie por bordear una bandera la van a fusilar. Para que una persona como Santana haya decidido darle fin y fusilar a una mujer en el primer aniversario de la independencia nacional, tiene que haber sido una mujer que se le oponía y que le hacía resistencia y que tiene una actitud política realmente que él la viera como una enemiga. Entonces, claro. Pero sin embargo, se vende de ella María Trinidad Sánchez, la elaboradora, que bordó la bandera. La que junto con Concepción Bona bordó la bandera. No es cierto, María Trinidad Sánchez fue una mujer completamente entregada a la lucha y que desde el principio se percató que Santana no era la mejor opción, que Santana, aunque había llegado con los lauros del 19 de marzo y su lucha y su acción bélica, como jefe de Estado, no era lo que más convenía a República Dominicana. Entonces, a través de la historia, a través de las otras materias, a través del aprendizaje de la lectura, mientras en el aprendizaje de la lectura enseñamos que mamá barre y que papá maneja, en esa misma medida nosotros le estamos mostrando al niño funciones más diferenciadas, o sea, que favorecen más la proyección exterior que la proyección interior. Mamá barre, ¿dónde se barre? Dentro de la casa. Papá maneja, ¿dónde se maneja? En la calle.
Entonces, eso es, los libros, hay que promover, por ejemplo, en cualquier libro de aprendizaje de lectura, en una lengua extranjera, por lo menos en la francesa, que es la que tengo ejemplo, tú puedes poner que papá es profesor de primaria y mamá es dirigente sindical. ¿Tú ves? Esos son ejemplos que tienen que predominar. Claro. No queremos decir que todos los ejemplos sean mujeres promovidas y proyectadas y hombres reducidos, no, pero que haya una equidad en estos ejemplos. Pero además está el apoyo que se le tiene que dar, como tú muy bien dices, de manera integral. ¿Cuántas veces las mujeres no van a la justicia, pero sí van a los hospitales golpeadas? Entonces corresponde a un sistema integral vigilar que cuando usted ve a una mujer con moretones y le diga que fue que se cayó, usted tiene maneras de indagar y si eso se repite en otra oportunidad, eso queda en el expediente de esta dama de manera tal que ante esa vuelta de esta mujer a un centro asistencial haya una alarma, pero además yo siento que tenemos que darle tanto en el área del medio ambiente como de la protección de la mujer, hay que darle lo que se llama la veeduría a las personas, que las personas sientan, o sea, que tú trates de crear como una especie de red de veedores, de manera tal que se sientan que si ellos denuncian, se le va a tomar en cuenta. Si usted está viendo que un vecino, usted oye gritos, señores, los pleitos entre marido y mujer no es asunto privado, son asuntos privados que usted quizás no debe intervenir entrando, pero sí denunciándolo, sí haciéndolo de conocimiento. Hay algo importante. Y que la policía venga y pueda investigar que eso ocurre, además del mismo Ministerio de Salud, que debe estar atento. Y tú decías, y hablamos de las madres, pero también de los niños, porque puede haber padre y madre que tengan castigos que atenten contra la salud de los niños, como de hecho ha pasado. Hay niños que han quedado traumatizados, no solamente psíquicamente, sino con lesiones discapacitantes y hasta muertos, producto de golpizas realmente que no se corresponden. Entonces tenemos que integrar a la ciudadanía, que se conviertan en veedores públicos del deterioro del medio ambiente, de la violencia familiar, de, ¿por qué no decirlo?, de ver, cuando tú estás en una oficina o en un servicio que tú ves que se producen abusos, nepotismo. Si usted trabaja en una oficina donde hay 10 personas que son familia del jefe, usted tiene derecho a denunciarlo, porque eso está contra la ley, eso se está violentando. Primero, la distribución equitativa de las funciones públicas. No es justo que la tenga concentrada solamente una misma familia, todas las posiciones, pero además es un abuso de poder, puesto que usted está nombrando personas por su vínculo de consanguinidad sin tomar en cuenta sus méritos profesionales. Bien, me ha gustado mucho que en el desarrollo de esta idea tú hayas mencionado a los veedores, a las personas que tienen que ver con que cuando se produce una violación sea denunciada, porque hay algo muy importante y eso está dentro de tus propuestas, y es que todas esas cosas que tú has mencionado son de orden público, es decir, que pueden ser sin que la persona lo denuncie ella misma, pueden ser tratadas y, o sea, que tienen atacadas. persecución. Sí, tienen que ser atacadas de orden público por el Ministerio Público. Entonces, tú has dicho en muchas de tus propuestas que tú entiendes, como entendemos muchos, que el Ministerio Público no debería de ser nombrado por el Poder Ejecutivo para que haya una libertad en sus acciones, porque desde el momento que el Ministerio Público es nombrado por el presidente, ya el Ministerio Público se debe al gobierno, se debe
al Ministerio Público. En la próxima... Yo eso lo voy a tratar precisamente en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación, hablando con Clara Espinosa de Abel, mi amiga, mi hermana, que me ha cuestionado muchas veces sobre mis aspiraciones y además ha recogido los cuestionamientos de muchos de sus amigos de la rondalla, de compañeros de toda la vida. Y entonces decidimos hacer este programa para de una manera pública hacer saber por qué yo quería ser diputada. Pero eso lo contestaré en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación. En el mundo, la pandemia desatada por el coronavirus. En esta Semana Santa, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pedimos al Todopoderoso tocar las mentes y los corazones de los líderes del planeta para que, unidos en un solo sentir, ofrenden los avances científicos y tecnológicos de la humanidad para controlar totalmente el coronavirus en el mundo. Hoy lavamos nuestras manos y mantenemos el distanciamiento social para evitar la propagación del virus, asumiendo con responsabilidad hacer frente a esta pandemia, asistiendo a nuestros niños, a nuestros hombres y mujeres, sin importar la edad, estatus social, religión o ideología política, porque cuidar y proteger a los más vulnerables es la acción más poderosa para salir victoriosos. Guastianos, guastianas, pueblo dominicano, les exhorto a aferrarnos a la solidaridad, al amor, la esperanza, como las principales armas para combatir este flagelo. Y mantengamos la fe de que volverán días mejores para todos y para todas, y que con la ayuda de Dios venceremos y volveremos a abrazarnos y a estar juntos de nuevo. Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana. Mi condición de educadora, toda mi vida he trabajado cerca de los jóvenes. He compartido con ellos sus intereses, emociones, y sé que la gran preocupación que tienen es cómo poder continuar estudiando, cómo poder ser parte del aparato productivo, cómo ser entes capaces de generar los ingresos que se puedan costear sus necesidades de estudio y de manutención. Por eso, desde el Congreso, pienso promover incentivos de manera tal que los empresarios se vean abocados a tener que contratar un porcentaje de su planta a partir de jóvenes de primer empleo, a que se promuevan además las pasantías retribuidas. Cuento con tu voto. Bien. Bueno, Diana, a pesar de que tendríamos en este momento que hablar de la juventud por el corto anterior, yo quisiera que me contestaras la pregunta previa sobre la justicia, el Ministerio Público independiente y demás. Bien, mira, yo desde el principio que presenté lo que llamé iniciativas y que incluso fui entrevistada por el periódico Listín Diario en su área económica, pues yo hablé de este tema. ¿No? Luego he visto que otros candidatos lo han retomado, pero lo que más me ha alegrado, Clara, es que
el candidato que yo apoyo, que es Luis Abinader, ha dicho públicamente que tiene un compromiso que realmente inmediatamente ocupe la posición de presidente de la República, tiene un compromiso con la nación dominicana de hacer que la justicia sea independiente, que el Ministerio Público no dependa del Poder Ejecutivo y que se cree el mecanismo para el nombramiento del Procurador General de la República. Entonces, habidas cuentas que el que yo creo que va a ser presidente, pues está abocando por esto, pero de todas maneras, desde el Congreso pienso dar mi apoyo a esta iniciativa, presentarla como proyecto de ley, si no ha sido ya pues previamente presentada por el propio presidente de la República. En cuanto a la juventud, si hay algo que yo conozco bien y que comparto, son los problemas de los jóvenes, porque me he pasado toda mi vida compartiendo con jóvenes, y sobre todo los de la Universidad Autónoma, porque cuando a veces son jóvenes de universidades privadas de élite, pues se pueden dar el lujo de procurarse su transporte, su alimentación, sus necesidades de libros, en fin, por sus padres que se lo pueden proveer. Pero la mayoría de los estudiantes de la UAS realmente se sienten que están lesionando enormemente las economías de sus familias cuando tienen que pedir dinero para sus gastos. Y lo que ambicionan es a tener un empleo. Pero además tienen la preocupación de que todavía cuando se gradúen no tienen ninguna garantía que van a conseguir un empleo. Entonces yo por eso decía que eso también es algo que lo han retomado algunos candidatos, y qué bueno que así sea, que ese primer empleo pues no se pueda garantizar para todos, porque todos van a conseguir, porque bueno, eso necesitaría, primero que como candidatos a la presidencia van a estimular la creación de fuentes de trabajo, ¿no? Pero además que haya, que es mi propuesta, que haya políticas fiscales que beneficien a los empleadores, que parte de su planta lo dediquen a ser cubiertas por primeros empleos, porque el problema que tienen los estudiantes es, como todos sabemos, que se gradúan y entonces tú no puedes conseguir empleo porque tú no tienes experiencia. Y entonces te tienes que emplear en otra actividad. Profesionales desempleados. Exactamente, tienes que emplear en otra actividad que no te va a permitir fortalecerte en tu formación inicial. Y en consecuencia tú estás postergando tu inicio a la vida activa del trabajo, y pienso que con beneficios fiscales a los empresarios, grandes empresarios, a los empresarios medios, a la pequeña empresa, para contrato de primer empleo, se podría pues estimular, pero además están los apoyos que desde el Estado se les puedan hacer a proyectos de emprendimiento, o sea, gente que quiera emprender una empresa, pues préstamos, ¿no? Siempre con condición de préstamo que hayas que tener, ser devuelto, pero con unas condiciones, por lo menos al principio, hasta que esa empresa pueda iniciar y pueda comenzar a ser productiva. Esto pienso que sería muy interesante para los jóvenes. Que deberían ser flexibles. Exacto, que tengan unos niveles de flexibilidad. Exacto. Una cosa se quedó en el aire ahorita, porque sé que son muchas preguntas, tú me perdonas, pero para proteger a esa mujer que ha sido abusada y que no tiene qué hacer y que no tiene de dónde sacar la manutención de sus hijos, y que por eso se ve en la obligación muchas veces de retirar la querella, como lo han denunciado los mismos ayudantes de fiscal. No, y como ha pasado con las mismas. Exacto. ¿Qué tú piensas que puede hacerse desde el Congreso como un proyecto de ley que cuando se tenga esa condición hayan unos fondos que protejan a la mujer mientras dure su preparación para poder ganarse la vida, o mientras
se recupere económicamente. O sea, ¿qué se podría hacer? Bueno, yo pienso que de la misma manera que la ley contempla que a las personas, adultos mayores, que eso tampoco la gente lo sabe, y te lo voy a decir, pero la ley contempla que si una persona adulto mayor tiene un préstamo hipotecario, se le debe cobrar un punto porcentual menos para como interés a ese crédito. Pues entonces que a estas mujeres abusadas a través de mecanismos del gobierno mismo, de la misma manera que se crean las tarjetas y estos apoyos puntuales a familias, pienso que lo que más te da dignidad es saber que tú no es una dádiva que te están dando, sino que es un monto de dinero que te permita desarrollar. Claro, tú tendrías que ir acompañada con un proyecto puntual, con una idea que se vea que es viable. Se ha demostrado que las personas humildes son las mejores pagadoras. Totalmente. Y en consecuencia, pues que existan préstamos para este tipo de familias que estén en esta situación de fragilidad y de vulnerabilidad, para que puedan iniciar, además de las casas de acogida, mientras que que haya más casas de acogida, para durante un periodo, porque muchas veces estas mujeres se tienen que resguardar, ¿no verdad?, de esta virulencia de este joven, de este esposo abusador, casas de acogida, y además seguimiento psicológico, y volvemos a la salud. Nosotros queremos a salud que dé mucho seguimiento, pero tenemos que dotar a salud, señores, de un presupuesto, y esa es para mí una de mis más importantes iniciativas. Pero no eso es posible. Lo vamos a dejar para cuando hablemos de la pandemia. Bueno, pues entonces... Vamos a continuar, porque no nos podemos salir de un tema a otro. Sí, pero ya yo creo que estamos en el tercer segmento. Entonces, si estamos en el tercer segmento, sería prudente. Entonces, hay una cosa que se cae de la mata, que realmente, o debimos hacerlo al principio, pero es mejor al final porque eso queda. Dos cosas importantes. He recibido muchas preguntas e inquietudes de amigos que tienen una confusión, porque piensan que votar por ejemplo, por Luis Abinader como presidente y por su Congreso o los candidatos de diputados o senadores de su partido, estarían prestándose a que se volviera a repetir, que se repitiera la situación que tiene el PLD, de que domina tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, como el Judicial, en fin, que no quieren volver a la misma situación. Sí. Y eso es bueno que tú lo expliques muy bien. Sí, mira, yo te voy a decir, realmente, independientemente de que yo pienso que el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados constituyen mayoría, y que muy posiblemente, y se vio en las elecciones municipales, también se vio en las municipales, que tampoco era algo avasallante. O sea, estamos hablando de que el Partido de la Liberación Dominicana ganó muchos municipios, y en consecuencia que ellos van a sacar un número de votos que, si bien no va a permitir que ganen los del Partido de la Liberación Dominicana, van a sacar un número de votos que le va a permitir tener un número de legisladores. Claro. Pero además, el mismo PRM, en el marco de su alianza, su coalición, tiene incluso candidatos a senadores, como es el caso de San Juan, que representa a Alianza País. Como el caso tuyo de diputada. Exactamente, o sea que no es cierto que va a ser un congreso avasallante, puesto que en las boletas para las diputaciones, como en las boletas para la senaduría, el Partido Revolucionario Moderno ha introducido personas que son de otras ideas políticas, pero que en esta circunstancia van unidos
en Dos partidos, como por ejemplo el caso tuyo. Exactamente, pero podría ser, o sea, Partido Revolucionario Socialdemócrata, muchos partidos, o sea, Alianza por la Democracia, el mismo candidato a senador por Santiago es de Dominicanos por el Cambio. Entonces, no va a haber un congreso definitivamente, aunque sí estoy convencida que Luis Abinader va a ganar la primera magistratura, no va a llegar con un congreso que le va a permitir, o sea, que con las manos atadas. Va a tener un congreso pluralista donde tenemos personas de muchos partidos, ¿no? Inclusive la misma Farideh Raful, tú vas a decir, ella es apoyada por más fuerza por el Partido Humanista Dominicano, por País Posible, por varios partidos. Entonces, eso va a hacer que ella sea una representante del PRM en sus inicios, pero al tener apoyo de otras fuerzas, va a tener que representar esas otras fuerzas también. Pero además va a haber personas que van a ser ellos mismos per se ya de esas fuerzas. ¿Entendido? En ese caso, pues no va a haber un congreso avasallante. No tenga miedo de votar por un diputado que promueva a Luis Abinader a la presidencia, porque el hecho de que ese diputado promueva a Luis Abinader a la presidencia no significa que es una persona que no tiene criterio propio y sobre todo que no tiene una conciencia y una simpatía política que incluso podría ser no del PRM. Sí, porque por ejemplo en el caso tuyo como diputada, tú puedes ser, pueden votar por ti y pueden votar por Luis Abinader. Exacto, no. Eso hay que explicarlo también y qué bueno que tú me lo recordaras. Señores, cada persona al momento de votar va a recibir 3 boletas. 3 boletas. En una boleta usted va a marcar a su candidato a la presidencia de la República. En mi caso, no es un secreto, yo voy a marcar pues a Luis Abinader, pero usted podría marcar al candidato que entienda, que como muy bien dice el anuncio de la Junta Central Electoral, usted podría votar incluso por 3 partidos diferentes, pero ojo, si en la boleta presidencial usted marcó a Luis Abinader, usted no puede marcar a Leonel Fernández, solamente a Luis Abinader o en su defecto al otro candidato. Voy a decir hombres porque no hay ninguna candidata mujer. En el caso del Senado, usted le van a dar otra boleta. Usted va a marcar un candidato a senador. Y en el caso de las diputaciones, usted le van a dar otra boleta. Y usted va a marcar esa boleta, ¿no?, con el candidato a diputado de su elección. Y lo puede hacer, inclusive, no desde el partido que encabeza la alianza. O sea, usted pudiera votar por mí no solamente en la casilla número 2, que es la del PRM, sino que lo pudiera hacer en la casilla 16, que es la del PRCD, o en otra casilla. Que es la del Toro, porque la gente lo conoce más como el partido del Toro. Bueno, pero no importa, usted tendrá ese derecho a elegir, a ponderar su diputado, su senador y su presidente por la casilla que usted entienda que más les representa. Ya el tiempo... Pero tengo que hacerte, aunque sea por 2 minutos, la última pregunta. Sobre la pandemia, ¿qué tú crees que ha sido nuestra? Yo entiendo que ha sido manejada con sentido político y que desgraciadamente no favorezco la extensión de los niveles de seguridad y que es un problema con el cual tendremos que aprender a vivir y por eso es una de las razones por la que entiendo que hay que aumentarle el presupuesto a salud. Hemos aprendido que tenemos que cuidarnos y hemos aprendido el distanciamiento social. Será hasta una próxima entrega. Desgraciadamente ya nos hemos pasado de tiempo. De los espacios que he ocupado, he sido una defensora de la integración social y productiva de las personas con discapacidad, de hacer que los espacios donde vivimos sean más agradables a los mismos, que no haya barreras arquitectónicas que impidan su movilidad.
Ahora cuento con tu voto para desde el Congreso legislar en favor de este segmento de la población tan olvidado y tan vulnerable. Es el momento.